Muy buenos días para todos. Mi nombre es Gerson Roldáneo Meneses, soy estudiante de licenciatura de la Universidad de Ibagué, del IEDAD, del Instituto de Educación a Distancia. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre el uso de las TICs en el sistema educativo. Bueno, primeramente hay que tener en cuenta que se escogió una experiencia que se llama la alegoría, que es perteneciente a un documento que se llama Experiencias valiosas con uso de TIC en las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires, escrito por Valeria Odetti. Este documento fue extraído como tal de la Universidad Nacional de la Avellaneda, que es una universidad de Argentina, Buenos Aires. Hay que tener en cuenta que este libro describe múltiples casos en distintas áreas de las ciencias que se conocen hoy en día como literatura, matemáticas, ciencias naturales y entre otros. En mi caso, en la página 15 del documento se escogió pues lo que tiene que ver con la materia que estoy estudiando, que debería siendo literatura, en el cual se coloca el nombre como tal de la experiencia, la alegoría. Esta experiencia trata sobre el uso de las TICs y su aplicación como tal en la redacción de documentos. ¿Qué quiere decir eso? Que pues en el proceso de lo que se irá hablando, ahí mismo se irá como sintetizando cómo es el uso de las TICs para que haya una mejor viabilidad educativa pues en el proyecto que se está gestionando. Ya que hay que tener en cuenta que esta experiencia tiene dos finalidades fundamentales. Primero, que los estudiantes vivan como tal la experiencia de cómo la universidad usa estos procesos educativos para que los estudiantes tengan un mayor rendimiento, y eso es lo que se le va a implementar a los chicos del grado sexto. Y lo segundo es que es el sistema de producciones que se utilizarán, lo cual iría siendo la parte oral y la parte escrita. Bueno, para este tercer momento se podría decir que la perspectiva que se maneja ahorita de las TICs tiene que ver más que todo con la metodología de cómo se irá a hacer o explicar en este caso el proceso que ellos desempeñan. Primeramente está compuesto de 8 procesos. Y en los 8 procesos, el proceso número 2 tiene 4 procedimientos. Así que para empezar, voy a empezar a explicar el primer proceso, que iría siendo como tal que las docentes, porque lo ejecutan dos docentes, reúnen a los chicos y les dicen que armen grupos de 2 o de 4 para que haya un compartir. En el segundo momento se hará una lectura para que los estudiantes primero puedan analizar qué es lo que están leyendo, y en el segundo se ejecute una producción textual. Para ello vamos a hablar de los procedimientos que existen en el proceso 2, que el primero iría siendo pues la apropiación de la lectura, que se llama ante la ley de Kafka, y el segundo momento es el análisis del cuento. El tercero, la toma de apuntes en el procesador textual, que iría siendo el uso de las TICs, y el cuarto iría siendo la aplicación de lo que se va a hacer en ese trabajo en un ámbito personal. En el siguiente proceso que se desempeña es cuando ya una vez que ellos hayan leído el texto tienen que buscar y señalar palabras raras que ellos no conozcan. La única finalidad de esto es darle un significado y un significante hacia lo que ellos están buscando, que en esos casos irían siendo palabras que ellos desconozcan. En el cuarto momento vamos a hablar sobre las posibilidades de ayuda, enseñanza o aprendizaje que pues sirve en el uso de las TICs, por el cual vamos a hablar del proceso 4, que es sobre que ya una vez se hayan obtenido las palabras extrañas que los estudiantes desconozcan, entonces ellos van a empezar como a preguntarle a las docentes qué significa tal palabra. En este caso se plantea un ejemplo muy superficial, donde uno de los estudiantes opta por usar la palabra, le dice a la docente qué significa la palabra atronadora. Entonces la docente pues piensa en distintos momentos que ella ya haya vivido en su vida para poder aplicar esa palabra. Mediante la sinfonía de lo que se dice y mediante la mirada que iría haciendo pues como tal lo visual. Ella plantea dos ejemplos. El primero, que es la sinfónica, ella plantea la siguiente frase. Dice: mi papá tiene una voz fuerte y atronadora. Mediante ese ejemplo le explica al chico que el papá tiene una voz fuerte que pues lo puede intimidar a uno. Y la segunda quería haciendo la mirada, que es lo visual, donde plantea el mismo ejemplo pero pues ya cambia. Plantea lo siguiente: mi papá tiene una mirada fuerte y atronadora, que quiere decir que intimida nomás con la mirada y los gestos de la cara.
A partir de ahí ya se entiende todo el contexto. Y mediante esos ejemplos como tan básicos, esto le genera una confianza mutua al estudiante y ahí existe una relación entre estudiante y docente para que las ideas puedan ser como más completas de parte y parte y se puedan así pues emplear como un mejor método de educación en el cual al estudiante no se le degrade por lo que él sepa. Aquí se genera una comprensión crítica, la comprensión crítica que es lo que yo creo, lo que yo comparto y cómo los demás sujetos, el sujeto A o el sujeto B, lo perciben. En el siguiente proceso, que iría siendo el 5, es la evaluación. La evaluación, ¿qué quiere decir? La evaluación es lo que yo he aprendido, lo que yo he usado y a partir de allí yo tengo que evaluar a mis estudiantes para ver qué es lo que ellos saben hasta el momento, por el cual esta aplicación tienen que emplearla en un contexto social, qué quiere decir en lo que yo vivo, lo que yo hago, cómo yo veo, qué momentos existen en mi vida que me puedan implicar, etcétera. Y que esto se tiene que dar de una manera subjetivamente, ya que con estas palabras que tienen acá, se pueden armar como una especie de glosario, una especie de diario, una especie de documento, que es para donde vamos a ir ahorita, para que el estudiante pueda comprender muy bien lo que está haciendo con ello. Y luego existe un último momento que iría siendo pues escuchar música, ya no es que se hagan como tal los escritos, que es de forma libre, las docentes le dan la libertad a los estudiantes de poder escuchar toda clase de música y que anote todas las palabras que ellos perciben. El siguiente proceso es que se genera un momento educativo para ellos, donde ellos tienen que argumentar, narrar y escribir las características como tal del libro, por el cual ya como tienen esa especie de diario o esa especie de escrito, ahí se genera un portafolio, que es como la finalidad como tal del trabajo, que es argumentar, que es escribir y escribir toda clase de cosas que a ellos se le ocurran ahí, aparte de las palabras raras que ellos tienen, lo cual es un dato bastante importante. En el séptimo proceso, pues, una de las docentes que se llama Frida Díaz, ella le plantea una pregunta a los estudiantes, una pregunta abierta, indicando lo siguiente. La pregunta dice así: ¿quién es la ley y qué me pasa a mí con su ley? Mediante esta pregunta, los estudiantes tienen que responderla en un escrito ofimático, en un documento Word o en un blog de notas o como se les ocurra, para que así se incite a que ellos puedan tener un pensamiento crítico sobre esta pregunta y puedan plantear algo que ellos crean adecuadamente. Pero para poder hacer eso necesitan coger los apuntes que tienen, las descripciones que tienen y las características que tienen para poder responder esa pregunta. Esa página que ellos van a escribir no tiene que ser mayor a 1 o dos hojas, pero tienen que ser pues virtuales. Para eso es cuando se utilizan los medios ofimáticos de las TICs. Esa es la finalidad, para que ellos puedan desarrollar como tal la creatividad y que toda esta información se pueda generar como en una especie de portafolio. En el octavo proceso pues ya sería como enviar como tal los trabajos que ellos tienen hacia los docentes. ¿Cómo? Por medio de un correo electrónico, por medio de Facebook, que es como lo que más recalcan por las redes sociales. Y también a partir de allí la docente les hará un seguimiento a los estudiantes para poder saber cómo ellos van con su trabajo, para que así se les pueda generar una retroalimentación o una capacitación para saber cómo ellos van en sus procesos. Y a partir de allí se les hará un seguimiento cada 15 días a cada uno de los estudiantes o los grupos para poder saber cómo ellos van, cómo ellos van. ¿Cuál es la finalidad de este trabajo? Pues es como probar la experiencia de la universidad y los métodos que la Universidad de la Avellaneda de Buenos Aires está empleando, pues para que sepan que ellos no se rigen tanto por la escritura, sino más bien por la redacción de la lectoescritura. Qué pena, es que esa palabra es dura de pronunciar. Entonces a partir de allí se genera como tal el objetivo principal, que en el uso de las TICs, en el área textual, en el área de la escritura, en el área de argumentar, interpretar y redactar, se utilizan como tal los medios ofimáticos y pues como tal los generadores de texto, que irían siendo pues Word, el blog de notas y entre otros. Esta clase de herramientas son muy viables pues al momento de estar uno trabajando toda clase de textos escritos o libros. Y pues para terminar se plantean 5 conclusiones. La primera es que el procesador es muy necesario, el procesador escrito es muy necesario para elaborar trabajos, para tener guías, para pegar imágenes, lo que uno se le pueda ocurrir. Y a partir de ahí pues ya uno le da un sentido de creatividad para que sea más llamativo. El segundo momento o conclusión es
es la ayuda y la capacitación que le dan los docentes al estudiante. A partir de allí se genera una relación entre docente y estudiante, por el cual el docente con sus conocimientos ejecuta una acción en el estudiante para que el estudiante tenga una buena lectura y escritura crítica, y que a partir de allí pues que se pueda defender con sus argumentos mediante algún texto que ya ha dominado. El tercer momento son los replanteamientos como tal sobre el libro, que irían siendo pues las preguntas, las inquietudes y aparte de ello las confrontaciones semejantes que tienen con su vida, que eso les puede reflejar el libro para que ellos sepan que las situaciones adversas que ellos viven no son como o sea, no son como que a ellos simplemente les va a pasar, sino que también les puede pasar a otra persona. Y por último, la finalidad de esto es que el estudiante se vuelva un sujeto hablante, que se pueda comunicar de una manera bastante versátil sin necesidad de tener peros, ni trabas, ni dificultades, nada al respecto. El cuarto momento es evaluar, reevaluar, sobre todo con base a eso a la lectoescritura, que iría siendo pues como tal, como yo redacto, como yo escribo, como yo argumento, qué ideas tengo, qué dificultades veo y entre otras. Y que a partir de allí todo esto se pueda usar y se pueda mejorar mediante el portafolio, que es la herramienta de ayuda que ellos usan para poder como catapultarse hacia los escritos que ellos estén empleando. Y por último, se ejecuta un seguimiento como tal de los docentes fuera del aula para que ellos puedan aplicar sus conocimientos como tal en los estudiantes para que sepan que no están solos en ese proceso, que sepan que si tienen dificultades con el texto o el documento, lo que ellos estén haciendo, ellos les van a ayudar, y que a partir de allí el método y el uso sea más factible mediante el uso de las TICs, y que por medio de esta herramienta ofimática pues se den cuenta que los procesadores textuales o las herramientas ofimáticas, como se le quiera llamar, son bastante necesarias al momento de emplear una actividad educativa. Así que espero que les haya gustado el video y muchas gracias por todo. Buen día.